Buenos días. Afortunadamente aquí me conoce mucha gente. Yo soy Teodorique Jiménez, soy adjunto de la sección de alergología y director de la unidad de sensibilización a medicamentos de aquí del hospital. Y les voy a hablar de justamente como parte del grupo de investigación número 11 de lo que hacemos en la unidad de desensibilización desde la teoría a la práctica. Y hasta hace muy poquitos años las reacciones alérgicas las dividíamos de acuerdo a la clasificación de Jelly-Combs, que tenía 4 subtipos de acuerdo a la fisiopatología de estas reacciones. Pero con el advenimiento de los nuevos fármacos antineoplásicos y los nuevos biológicos, han aparecido un perfil de reacciones que no encajaban en ninguno de estos 4 subgrupos. Y entonces a raíz de ahí inicia el endofenotipado de las reacciones, que lo que buscaba era, a través de la medicina de precisión, establecer para cada paciente cuáles eran las características clínicas que tenían las reacciones y en base a eso ofrecerle las mejores líneas de tratamiento. Con lo cual, la clasificación de Jelly-Combs, aunque se sigue usando, pues ha quedado un poco desfasada, como les digo, con el advenimiento de todas estas nuevas reacciones. Y este artículo que publicamos en el 2018, mientras estaba hacía mi investigación en los Estados Unidos, habla claramente de esto. Dividíamos las reacciones de acuerdo al grupo de características clínicas que las agrupaban en sí. Entonces teníamos diferentes fenotipos que hablaban de esas reacciones clínicas y cada uno de esos fenotipos estaba condicionado por un endotipo, es decir, las células que estaban implicadas en cada uno de estos fenotipos. Y teníamos biomarcadores que nos servían de gran ayuda para tratar de demostrar lo que estaba pasando en cada una de estas reacciones. Así pues, recientemente Jerry Silver de los Estados Unidos hizo una publicación donde con un quimioterapéutico que era el oxaliplatino, endofenotipó, dividió las características clínicas y por primera vez describe cuáles eran los síntomas clásicos o los síntomas típicos de unas reacciones mediadas por anticuerpos, mediadas por liberación de citoquinas, y hace la primera división por fenotipos. Entonces, los síntomas característicos de reacciones de tipo 1 serían los mediados por anticuerpos, que son las clásicas que conoce todo el mundo, e incluyen urticaria, prurito, estornudos, picor nasal, angioedema. Entonces, estos serían síntomas típicos de una descarga mastocitaria. Pero por otro lado teníamos los síntomas de una descarga de citoquinas, de una liberación de citoquinas, que incluían dolor, dolor de cabeza, de espalda, dolor en cualquier parte del cuerpo. Lo usual es que sea en espalda o lumbar, pero además fiebre, tiritonas, o sea, síntomas muy inespecíficos que también son parte de las reacciones alérgicas. Y además habían un conjunto de síntomas comunes que podían presentarse tanto en las reacciones de tipo 1, que son las del lado rojo, o en las reacciones de tipo de liberación de citoquinas, que son las que están del otro lado. Entonces, ya con estas tres cosas podíamos dividir pacientes con fenotipo 1, que eran los que combinaban síntomas clásicos de tipo 1 con síntomas comunes, pacientes con liberación de citoquinas, que eran los que combinaban síntomas clásicos de liberación de citoquinas con síntomas comunes, pacientes de fenotipo mixto que combinaban síntomas de tipo 1 con liberación de citoquinas, o pacientes que tenían fenotipos indeterminados donde solo habían síntomas comunes sin poder inclinarnos hacia un lado u otro. Solo para recordar, cuando uno expone a un paciente a un medicamento y la reacción aparece en menos de una hora, esa reacción se llama inmediata, y si pasa más de una hora, las reacciones son no inmediatas. Y lo interesante de esto es que las células que están implicadas en cada una de estas reacciones son diferentes. Así, en el primer grupo tendríamos a los basófilos y los mastocitos, y en el segundo grupo la protagonista serían los linfocitos. Nosotros vamos a hablar por cuestión de tiempo solamente de forma muy puntual de las reacciones inmediatas, y vamos a hablar de qué pasa con estas células y cómo logramos modular su respuesta a través de una desensibilización. Cuando uno, como les dije previamente, cuando uno se expone a un alérgeno, el alérgeno entra, es reconocido por la célula presentadora de antígenos que lo deglute, lo fagocita, los degrada en pequeños péptidos y se lo presenta a los linfocitos a través del complejo mayor de histocompatibilidad. El linfocito, una vez activado, se lo presenta al linfocito B, que es el encargado de producir las inmunoglobulinas. Esto se llama sensibilización. Hasta aquí no hay ningún problema.
esas inmunoglobulinas no viajan libremente en la sangre, sino que se unen a la superficie de estas células, de manera que cuando vuelve a entrar el mismo alérgeno, es reconocido por esas inmunoglobulinas que están en la superficie celular, y es cuando se activa la maquinaria del mastocito y desgranula el mastocito, y es cuando aparece una reacción alérgica. Entonces ustedes pueden tener un paciente sensibilizado que no hace alergia, o un paciente alérgico en el cual demostramos que está sensibilizado y descarga el mastocito, y es cuando aparece la clínica. Visto gráficamente sería así: los basófilos circulando, los mastocitos en tejido se exponen a los antígenos. Esos antígenos son reconocidos por la superficie, las IgE en la superficie de esta célula, se activa la maquinaria y desgranula. Eso va a producir los síntomas clásicos de una reacción de tipo 1, lo que les dije previamente: urticaria, rinitis, angioedema, etc. Recordar que cuando 2 o más órganos están implicados en una reacción alérgica, hablamos de anafilaxia. Yendo un poco más a profundidad, entonces tendríamos el receptor de la IgE, que tiene una parte alfa que está fuera de la membrana, la parte beta que está transmembrana y la parte gamma que está intracelular. Y lo que hace es transmitir la señal de las IgE que están en la superficie al interior celular. De manera que cuando el antígeno entra es reconocido por 2 IgE, se transmite la señal y se activan una serie de proteínas que se llaman las proteínas del sistema SRC, que son un conjunto de tirosinquinasas, que una vez activadas van a tener varias funciones. Primero, van a activar la degradación de los fosfolípidos de membrana, y esa activación de los fosfolípidos de membrana va a su vez a activar la transcripción genética. Por otro lado, va a movilizar el calcio intracelular del retículo endoplásmico, y eso da una señal para que entre calcio del exterior de la célula, y eso moviliza las fibras de actina del mastocito y hace que los gránulos que están en su interior salgan, y es cuando aparecen las reacciones alérgicas. En condiciones normales, cuando el receptor de la IgE reconoce el antígeno, todo ese complejo se absorbe y entra al interior celular. El antígeno es retirado de la superficie de las IgE en el interior celular, y el receptor sale nuevamente para seguir captando antígenos. En desensibilización, en vida normal, cuando uno tiene una activación, siempre hay algo que lo frena. Entonces los mecanismos para frenar el mastocito son amplios e incluyen lo que les acabo de decir: la internalización del receptor una vez que se une al antígeno, pero después de eso están el bloqueo de la internalización, es decir, no hay entrada al interior celular, y hay proteínas que inhiben las proteínas activadoras, y esas proteínas fundamentalmente son el CHIP1. Cuando uno hace una desensibilización, uno bloquea todos estos mecanismos. Uno bloquea la internalización del receptor, y además, que es lo más importante, es que mantiene activa las proteínas inhibitorias, o sea, mantiene activa la proteína CHIP1. Con lo cual el mastocito nunca desgranularía, porque todas las señales que les acabo de explicar pues no se sucederían. Pero es muy tonto pensar que el mastocito solo tiene un receptor de la IgE y que ese es el único que lo va a poder activar. Hay montones de receptores sobre la superficie del mastocito, y cualquiera de esos receptores puede estar implicado en una reacción por diferentes vías a las que les acabo de explicar. Y en este caso ya no sería la unión del antígeno al receptor, sino el antígeno directamente a la superficie celular, a cualquiera de estos receptores, pero no activaría a la IgE, al receptor de la IgE, sino que activaría directamente el núcleo celular. Con lo cual, en vez de activarse el movimiento de calcio y la desgranulación del mastocito y la liberación de los gránulos preformados, al activarse el núcleo, se activaría la transcripción genética y se liberarían montones de citoquinas. Y esas citoquinas, como les dije al principio, clínicamente se diferencian completamente de las reacciones que son mediadas por anticuerpos. Entonces, ¿qué podemos desensibilizar nosotros? Pues prácticamente todas las reacciones inmediatas, las reacciones tardías que tienen afectación de un solo órgano, y las reacciones por antiinflamatorios. Dicho esto, iniciamos una serie de investigaciones en las cuales
queríamos saber qué pasaba a nivel nacional en términos de desensibilización. Y este fue el primer artículo en el cual hicimos un sondeo a nivel nacional y demostramos que son pocos servicios de alergia a nivel nacional los que desensibilizan y lo más importante, son pocos los que desensibilizan en condiciones óptimas. A raíz de esto decidimos hacer una guía clínica que fueron las recomendaciones que publicamos recientemente y es la primera guía española en donde explicamos todo lo concerniente a desensibilización, desde qué es hasta cómo tratar las reacciones que ocurren durante una desensibilización. Y esta guía está accesible a todo el mundo y la verdad es que no, vamos, es recomendable que la lean porque como les digo está todo muy detallado, qué se debe hacer, qué se puede esperar y cómo se debe montar una unidad de sensibilización. Y uno de los últimos artículos que también publicamos fue reunimos un conjunto de pacientes que tenían reacciones no inmediatas y que en sucesivas exposiciones hacían reacciones inmediatas. Esto se llamó el Converter Phenotype y es la primera vez que se describe este fenotipo a nivel mundial. Lo importante de esto es que si pillábamos a los pacientes durante la reacción tardía, evitábamos el switch, el cambio de reacción de tardía a inmediata y evitábamos que el paciente hiciera una anafilaxia. Es decir, que las desensibilizaciones son útiles, como les dije, en reacciones inmediatas, pero también en algunas reacciones no inmediatas. Y les voy a presentar un par de casos solo para ilustrar lo que les estoy diciendo. Esto es una mujer de 55 años con un linfoma de células B. Estaba en tratamiento con rituximab y en una de las exposiciones, 8 horas después, presentó eritema facial en cara anterior del tórax, sensación de calor y se siguió exponiendo y en una de las siguientes exposiciones, a los minutos, presenta lo que ustedes están viendo en pantalla, un gran eritema facial con mucho prurito, dificultad para respirar y tragar. A esta mujer le hicimos el estudio alergológico que incluyó pruebas cutáneas que resultaron negativas y recomendamos desensibilizar con el esquema que ven en pantalla. Y la mujer logró tolerar su medicamento, completar sus ciclos de tratamiento y está muy bien y recibe su tratamiento sin ningún problema. ¿Qué no podemos desensibilizar? Esto es muy importante porque quizás muchas personas quieren desensibilizar y hay que saber identificar claramente lo que se puede y no se puede desensibilizar. Las reacciones por lo general no inmediatas que implican más de un órgano no deben desensibilizarse y esta es una de ellas, que es una pustulosis exantemática generalizada donde no solo está afectada la piel sino que hay varios órganos internos involucrados en la reacción. Pero tampoco se deben desensibilizar el síndrome de Dres, que es una reacción sistémica con eosinofilia y también afectación de varios órganos, y las reacciones infrecuentes, afortunadamente, que incluirían el eritema multiforme, el Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Son contraindicaciones absolutas para desensibilizar a un paciente. ¿Y qué no se debe desensibilizar? Los efectos secundarios. Hay medicamentos que tienen efectos secundarios y pues hay que conocerlos y tiene que haber mucha experiencia para diferenciarlos y no incluirlos como reacciones de hipersensibilidad. Frecuentes los cambios de pigmentación cuando los pacientes reciben taxano y las reacciones de fotosensibilidad, la fotodermatosis. ¿Cuáles fármacos se pueden desensibilizar? Pues la lista es enorme y se pueden desensibilizar por múltiples vías, endovenosas, subcutáneas, por vía oral. Muchos fármacos, muchos medicamentos, muchas vías. Lo que cambian son la forma como se hace la desensibilización. Pero hablamos de desensibilización y no hemos hablado de qué es una desensibilización. No es administrar el tratamiento más lento, porque la gente dice que, bueno, sí es más lento, evidentemente es más lento, pero es una administración controlada, donde en tiempos constantes administramos dosis que van desde una dosis subumbral hasta aumentar y llegar a la dosis terapéutica, duplicando la dosis en un tiempo en el que el mastocito no se activan todas las proteínas que les expliqué y logramos terminar el tratamiento sin que el paciente tenga una reacción anafiláctica que por lo general es la causa por la que vemos a los pacientes. Los primeros protocolos se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial y con quimioterapia ya la experiencia supera los 25 años. Los protocolos de desensibilización más conocidos son los usados en donde yo me formé, que es en la Universidad de Harvard, y son del grupo de la doctora Mariana Castells. Y
En estos lo que se hace es que se divide la dosis de los pacientes en 3 o 4 bolsas y se va empezando, fíjense bien, que cada 15 minutos, porque 15 minutos es el tiempo en el que uno puede modular el mastocito, pero en cada 15 minutos vamos duplicando las dosis del tratamiento. ¿Y de qué depende empezar en 3 o en 4 bolsas? Pues de la estratificación del paciente, como veremos un poco más adelante. Esto que acaban de ver aquí de las 3 o 4 bolsas, lo imprimimos y es esto que ven aquí en formato de papel. Esto es lo que los enfermeros tienen y esta es la pauta de tratamiento que nosotros damos cuando exponemos al paciente a través de una desensibilización. Y como ven, al final de la línea sale el tiempo que cada paciente va a tardar en cada desensibilización. En este caso, tardaría 5.6 horas. Y bueno, como cada uno es diferente, pues cada uno va a variar las condiciones y el tiempo que demora en el tratamiento. ¿Cómo planificamos una desensibilización? Una vez que el paciente tiene la reacción, es evaluado por el especialista. Si necesita continuar el tratamiento, nos los mandan. Si no lo necesita, ahí acaba el cuento, le cambian el tratamiento y ya. Pero si lo necesitan, nosotros lo evaluamos, le hacemos la anamnesis, pruebas cutáneas, diagnósticas y decidimos si tiene indicación o no tiene indicación para desensibilización. Para hacer una desensibilización hay que trabajar en equipo y una de las partes fundamentales de un equipo de desensibilización es el farmacéutico. El farmacéutico es el que controla absolutamente todo lo que hacemos. Controla las dosis que nosotros le damos para diluir los medicamentos en las bolsas de desensibilización. Controla la estabilidad del medicamento, controla cómo nos administra el tratamiento para nosotros poder estudiar a los pacientes en sistemas de seguridad que eviten la contaminación del paciente, del personal sanitario, del medio ambiente. Sin un farmacéutico que esté implicado en el equipo de desensibilización, es imposible tener un equipo. Y nosotros tenemos la fortuna de contar con la doctora Amparo Burgos, que es la mejor que existe en el mundo mundial. Entonces, necesitamos tener un farmacéutico que esté implicado y que tenga una relación directa y buenísima con nosotros, porque como les digo, sin su ayuda no vamos a poder hacer una desensibilización. Del farmacéutico depende en gran parte el éxito de una desensibilización, porque es el que tiene que estar, son los ojos que controlan que todo lo que esté apuntado ahí sea correcto. En el estudio alergológico, como les digo, se hacen pruebas cutáneas, pero no hay pruebas cutáneas para todos los medicamentos porque hay medicamentos que son irritativos. Y una vez que se hacen las pruebas cutáneas, se estratifica el riesgo y el riesgo se basa en la comorbilidad de los pacientes y el grado de la reacción inicial. Y entonces tenemos pacientes de bajo, moderado o alto riesgo y en base a eso es que vamos a decidir si vamos a poner 3, 4, 2 bolsas, una bolsa, la cantidad de bolsas de medicamento que nosotros querramos administrar. Cada paciente es un mundo, no es una receta. No todos los pacientes reciben la misma premedicación antes de la desensibilización. La premedicación que se da antes de empezar el tratamiento depende en en 100% diría yo, de qué pasó durante la reacción inicial. Por eso cuando hacemos la historia clínica tenemos que ser tan exhaustivos en los síntomas iniciales. Y en la práctica esto es lo que nos da farmacia, nos da las bolsas del tratamiento revisadas con las diluciones que nosotros querramos, con medicamento que se mantenga estable durante el tiempo que querramos y que podamos administrar. Otro aspecto importante de un equipo de desensibilización es las enfermeras. El personal de enfermería tiene que estar implicado, tiene que estar entrenado y tiene que estar en línea con lo que estamos haciendo. Desde que se modificaron las leyes de exposición a quimioterapéutico, Rosana en el hospital de día, pues nos sentamos y ideamos un sistema de administrar el tratamiento por llaves de 3 pasos y medimos cuántos mililitros había desde la bolsa hasta la infusión del tratamiento para poder administrar el tratamiento y una vez conectado el paciente no volverlo a desconectar, por lo que les estoy diciendo. Hay que evitar la exposición de los quimioterapéuticos en el ambiente al paciente y al personal sanitario. Cuando uno hace una desensibilización, la desensibilización puede terminar de forma exitosa o no. Si termina de forma exitosa y el paciente necesita continuar con el tratamiento, pues el oncólogo, el hematólogo o los especialistas que lo deriven nos los volverán a decir y cada vez que se hace una desensibilización, pues es un procedimiento nuevo.
Si tiene una reacción durante la desensibilización, el protocolo debe adaptarse y se puede modificar la premedicación o se puede modificar el tratamiento que se administra o los pasos en el protocolo. Como les digo, y ven en este algoritmo, no solo están los alergólogos, están los diferentes especialistas, está farmacia oncológica y está en la enfermería del hospital de día. Es decir, es un equipo multidisciplinar en donde todos somos importantes. Y los biomarcadores que solemos usar son la triptasa y la IL-6. Y no me voy a profundizar mucho en esto porque sería demasiado. Pero bueno, tenemos disponibles en el hospital, los podemos pedir, los solemos hacer y nos han servido de mucha ayuda para lo que les dije al principio, endofenotipar las reacciones. Creo que esta es una de las últimas diapositivas y es una de las más importantes. Cuando uno hace una desensibilización no la hace para que el paciente evitar solo la reacción. Lo hace porque con una desensibilización hay detrás años de vida. Piensen que la mayoría de estos pacientes son oncológicos y cuando tienen una reacción solo tienen dos opciones: o se les cambia el tratamiento por tratamientos de segunda línea que por lo general son menos efectivos, o se les administra a través de una desensibilización que los mantiene en la primera línea de tratamiento. Y esto está demostrado en esta gráfica que están viendo aquí. La línea roja son pacientes que se desensibilizaron, mientras que la línea negra son pacientes oncológicos que no se desensibilizaron. Y ven que la roja está por arriba porque sobrevivían más tiempo que los de la línea negra. Eso no es porque la desensibilización sea un milagro, sino que no cambiaban la primera línea de tratamiento. Es decir, que mantener la primera línea de tratamiento significa que el paciente va a tener más oportunidades y más años de sobrevivir. Nosotros en 4 años de experiencia tenemos un total de 154 pacientes en los cuales se han hecho 612 desensibilizaciones. Fundamentalmente recibimos pacientes de aquí del hospital, pero también recibimos pacientes del Hospital de San Juan, del Hospital de Elche y del Hospital de la Marina Baixa. Y los medicamentos han sido múltiples, aquí solo tengo algunos, pero incluyen quimioterapéuticos, antibióticos, tratamientos para la gota, antiinflamatorios, progesterona para mujeres que tienen infertilidad, o sea que han sido muchos tratamientos y con enfermedades muy diversas. Se han realizado, como les dije, 612 desensibilizaciones, 11 en la UCI, 3 en CIME y casi todas en el Hospital de Día de Oncología. Los pacientes que están ingresados se les realiza en planta y la probabilidad de desencadenar una reacción durante una desensibilización es de alrededor 24%, 21% en reacciones inmediatas y 3% en no inmediatas. Solamente hemos suspendido el tratamiento, recomendado interrumpir el tratamiento en 4 pacientes que han tenido una tormenta de citoquinas, es decir, que la eficacia global del tratamiento es de un 76%. Y las conclusiones son que el aumento de enfermedades autoinmunes y oncológicas ha llevado a un aumento en el número de exposiciones a estos fármacos y la probabilidad de presentar reacciones de hipersensibilidad por los mismos. La desensibilización es un procedimiento de altísimo riesgo. Piensen que estos pacientes ya tuvieron una reacción severa, una reacción que los puede matar, y si uno les da el medicamento sin saber lo que está haciendo, lo puede matar. O sea, es una reacción, es un procedimiento de muy alto riesgo, debe ser realizado por alergólogos entrenados en esta área. Y se debe hacer no en todos los pacientes, sino solo en aquellos que necesiten continuar con su primera línea de tratamiento. Los protocolos de tratamiento y la premedicación, pues como ya vieron, son personalizados, no es una receta de cocina, no todo el mundo recibe lo mismo, con lo cual la historia clínica es fundamental para decidir qué hacer, cómo hacerlo y estratificar el riesgo de los pacientes para decidir iniciar el tratamiento. Y la selección de los protocolos se basa en lo que les acabo de decir, en el riesgo. Los marcadores siempre deben cuantificarse en la reacción inicial y después de cada reacción durante una desensibilización. Y por supuesto, para un correcto funcionamiento en un equipo de sensibilización se debe trabajar con un equipo multidisciplinar donde les digo, donde todos somos importantes. Uno no es más importante que otro, todos estamos al mismo nivel porque todos trabajamos con el mismo fin, que es ofrecerle al paciente continuar con su tratamiento en las condiciones más seguras posibles. Y cada exposición, lo que les dije previamente, cada exposición al fármaco implica una nueva desensibilización. Y este fue mi grupo de trabajo en el Brigham and Women's Hospital de la Universidad de Harvard, y este es mi grupo de trabajo aquí en el Alicante General University Hospital. Pues nada, muchas gracias y si tienen alguna duda, pues nada, estoy a la orden.